Vamos a la palabra. ¿Cuántos quieren recibir del consejo de Dios en su palabra? ¿Cuántos hoy disponen su corazón? Quiero animarlos para que tengan su corazón receptivo. Voy durante los próximos minutos a traer algo de Dios a tu vida. Levanta tus manos y di: Dios, gracias. Háblame por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Hoy dispongo mi corazón, Señor, porque sé que soy lo que tu palabra dice que soy, porque sé que tengo lo que tu palabra dice que tengo, y sé que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Señor, abro y dispongo mi corazón y todo mi ser para que tú me hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana anterior compartí un tema que lo dejé prácticamente en el primer subpunto: ejercitando el discernimiento. Esa parte es importantísima para cada uno de nosotros. Hablábamos de que discernimiento tiene que ver con examinar, con separar algo para investigarlo, con escudriñar, con interrogar antes de un juicio, con saber distinguir. Cuando nosotros hablamos de discernimiento, básicamente consiste en que nosotros hagamos distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene, entre lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Dios nos da discernimiento a cada uno de nosotros para que podamos entender cómo movernos en la vida y hacer su voluntad. Discernimiento no es don de sospecha. Discernimiento es tener claridad entre eso que es bueno, eso que es malo, eso que me conviene, eso que no me conviene, eso que debo de hacer y eso que no debo de hacer, para tomar las mejores decisiones en mi vida. Y he hablado de dos consejos para ejercitar el discernimiento. Dos consejos para ejercitar el discernimiento. El primero de ellos, de una manera dinámica: matricúlate en el gym de Dios. Matricúlate en el gym de Dios. Eso es como matricúlate en el gimnasio de Dios. ¿Por qué matricularme en el gimnasio de Dios? Porque cuando yo hago ejercicio espiritual, podemos hacer ejercicio físico y ya vamos a ver lo que la palabra nos dice, pero cuando yo hago ejercicio espiritual, entre más me ejercite en mi espíritu, más claridad voy a tener de qué es lo que Dios quiere y de cuál es su voluntad. Entonces, mencionábamos de que matricularme en el gym de Dios, en el gimnasio de Dios, me va a ayudar a madurar. El que yo madure, escucha esto, el que yo madure espiritualmente me va a capacitar o me va a ir dando cada día más discernimiento para que a la misma vez tome en la vida las mejores decisiones. Refresco un versículo y es el de Hebreos capítulo 5 versos 12 y 13. Hebreos 5, 12 y 13, que dice la Biblia: hace tanto tiempo que son creyentes, que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que oiga esto y afinen aquí sus corazones y sus oídos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Otra traducción dice, pues el que necesita el alimento sólido no ha alcanzado madurez, no tiene el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué es importante matricularme en el gimnasio de Dios? Es decir, ejercitarme espiritualmente todos los días de mi vida. ¿Por qué es importante? Porque conforme yo voy creciendo, voy teniendo más claridad, voy teniendo más discernimiento de qué debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer en la vida. ¿Cómo agrado a Dios en cada paso y en cada cosa que yo haga en mi vida? Por eso yo me matriculo en el gimnasio de Dios para madurar. Quiero madurar, quiero crecer espiritualmente. No quiero ser un bebé, no quiero ser un niño. Hace una semana atrás les ponía el ejemplo de Jeffrey, que lo tomaba como chivo expiatorio y decía: ¿cómo será Jeffrey
viniendo a decirle a la mamá, mamá, amamantame. Sería lo más ridículo, ¿verdad? Sería ilógico. Pero es muy normal ver a un niño, un bebé, que lo están alimentando. Él está recibiendo los primeros nutrientes de la vida para crecer espiritualmente. ¿Cuánto tienes de ser creyente? ¿Cuánto tienes de caminar en el Señor? ¿Qué te habló Dios hoy a través de la palabra? ¿Qué te habló Dios ayer a través de la palabra? ¿Qué te habló Dios a través de las verdades de la Biblia? ¿Cómo ejercitamos? Mira, aún el cerebro, ¿cómo lo estamos ejercitando? Alimentarme de una lectura de la palabra, pero lectura devocional, y ya vamos a ver esto. Alimentarme de que Dios me diga qué es lo que Él quiere para mi vida en todo. Me va a hacer crecer, me va a hacer madurar, me va a hacer ir a otro nivel y no estar estancado toda la vida en el mismo lugar. Hoy soy un bebé, en 1 año soy un bebé, en 2 años soy un bebé, en 3 años, en 5 años, en 10 años hay que estarme diciendo: hey, congréguese, hey, vaya a la iglesia, hey, busque de Dios, ore, estudie la palabra, sea fiel con Dios, diezmando y ofrendando con gratitud, diezmando y ofrendando con acción de gracias, no por obligación, porque a Dios no se le da por obligación, se le da con gratitud. A un niño hay que enseñarle eso. Pero la persona que ya tiene años de caminar en el Señor, de ser creyente, más bien es la persona que tiene que empujar a los que vienen atrás. Es la persona que tiene que animar y enseñar a los que vienen allá atrás. La Biblia dice, porque después de tanto tiempo de ser creyentes y ya deberían de estar enseñando a otros, dice la Reina Valera del 60, debiendo de ser ya maestros, tienen que estarles enseñando cositas muy básicas. Quiero que digas en tu corazón: yo debo de ser maestro de la palabra. Dilo en tu corazón: yo debo de ser maestro, maestra de la palabra. No puedo estar esperando que otros me enseñen. Ahora, que otros me enseñen las cosas básicas. No, que no me estén enseñando cada día la palabra. Que otros que a mí me estén enseñando lo fundamental de la vida cristiana que me enseñaron hace años. No, soy yo más bien quien tiene que estar enseñando a otras personas. Entonces, yo me matriculo en el gimnasio de Dios para madurar. ¿Para qué me matriculo en el gimnasio de Dios? Para aprender también, este es otro punto, para aprender y a dirigir a un pueblo o a una familia. Necesitamos discernimiento. Para gobernar la familia necesitamos discernimiento. Para gobernar a un pueblo o para gobernar las responsabilidades. Y cuando digo un pueblo, puede ser que Dios te haya bendecido y seas maestro, maestra, seas una persona docta en la pedagogía, enseñando en una escuela, enseñando en un colegio, enseñando en una universidad, enseñando en una empresa, enseñando en cualquier lugar. Dios te ha dado esa capacidad, o Dios te ha dado una posición de liderazgo, una gerencia, una dirección administrativa. ¿Cómo dirijo a ese pueblo? ¿Cómo dirijo a esa gente? ¿Cómo dirijo a esa familia? Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, la palabra dice: dame un corazón comprensivo. Eso de corazón comprensivo es: dame discernimiento en el corazón, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién le pidió esto a Dios? Se lo pidió Salomón. Salomón era joven, Salomón era inexperto. Y sin embargo, Salomón viene a ser el gran rey de Israel, viene a ser el monarca, el sucesor de su padre David. Y Salomón, cuando Dios le dijo: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Es más, les voy a decir algo: hay promesas maravillosas de Dios para la vida de cada uno. Yo sé que Dios ve tu corazón, Dios ve tus necesidades, Dios ve todo en tu vida. Y si hay algo que a Dios le complace es bendecirnos. Si hay algo que a Dios le complace es darnos. Si hay algo que a Dios le complace es vernos bien. ¿Querrá el Señor vernos mal? No, de ninguna manera.
La Biblia dice que sus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, para darnos el fin que esperamos. Entonces yo sé que Dios quiere darte lo mejor. Y te voy a decir algo, vienen porque vienen las bendiciones de Dios, se abren las puertas para que las promesas se desaten y se aviven poderosamente y se cumplan en tu vida en el nombre de Jesús. Pero si viniera el Señor y se te parara al frente, o si viniera un ángel del cielo y se te parara al frente y te dijera, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Esta no es la historia del, ¿cómo se llama? El del mago ahí, la de Aladino. No, que viniera Dios y te dijera, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Pregunta, ¿qué le pedirías a Dios? No me digan a mí qué le pedirían a Dios, porque yo sé que ya más de uno vio el carro de la mejor marca del año. Ya algunos se vieron recibiendo el premio mayor de la lotería. Que el Señor te reprenda. Mire, ya algunos se vieron, quién sabe en qué historias. ¿Qué le pedirías a Dios? Salomón, cuando Dios le dijo eso, Salomón pudo haber dicho, wow, miren, fue un momento de tentación bonita para Salomón. Salomón pudo haber dicho, me está diciendo que pida lo que quiera. Si yo pido lo que yo quiera, Él me lo va a dar, porque Dios no miente. No era una prueba para ver si tenía un corazón lleno de avaricia. No, el Señor se abrió y le dijo, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Salomón dijo, yo soy joven, soy inexperto, soy el rey de la nación, necesito sabiduría para saber gobernar a este pueblo. Y también necesito aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué fue lo que Salomón le dijo? Dios, lo único que te pido es corazón entendido. Es decir, que me des sabiduría. Ahora, te voy a decir algo, Dios, cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, Él nos va a dar lo demás. Cuando yo me deleito en el Señor, Él, por deducción de bendición, me va a dar lo que yo también necesito, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Como decía mi hijo Josué ahora, las primicias son de Dios. O sea, en mi vida lo primero de todo tiene que ser Dios siempre. Entonces Dios vino y le dijo a Salomón, por cuanto no has pedido para ti, sino para agradarme a ti, te voy a dar corazón entendido, para que gobiernes la nación, para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, y te voy a dar riqueza, y te voy a prosperar, y te voy a fructificar. ¿Por qué? Porque el corazón de Salomón no estuvo puesto en la riqueza. El corazón de Salomón no estuvo puesto en el materialismo, sino, mire lo que es tener un corazón entendido. Oiga con su espíritu lo que es tener un corazón entendido. Salomón le hubiera pedido riqueza a Dios, pero sin sabiduría, Salomón hubiera hecho desastres con todas sus posesiones. Sin sabiduría, Salomón hubiera despedazado su vida. Sin sabiduría, Salomón hubiera hecho cualquier cantidad de diabluras. La palabra de hecho dice, la palabra lo enseña en el libro de Proverbios. ¿Y quién escribió Proverbios? Salomón. La prosperidad sin diligencia lleva a la ruina. Yo puedo ser una persona próspera, pero si no soy buen administrador, eso me va a llevar a la ruina. Tengo que aprender a ser buen administrador. Entonces Salomón supo poner en el orden todo, y él le pidió a Dios primero sabiduría, porque él necesitaba ser sabio, él necesitaba discernir entre lo bueno y lo malo, él necesitaba prepararse. Mire, ahora que yo escuchaba a mi hijo Josué, hace unos días me dice Josué, llévame a la librería internacional, publicidad gratuita. No me están pagando por eso, pero me dice, llévame a la librería internacional. Entonces lo llevé y entró
así todo formal. Miren, ocupo este libro y este libro y este libro y este libro. Yo nada más me quedaba viéndolo y la muchacha le decía, sí, tenemos este otro todavía no está, etcétera, etcétera. Y le dice, ok, quiero esos libros. Y dice Josué, es que me los quiero leer. Todos los libros tenían que ver con administración. Todos los libros tenían que ver con cómo yo prospero correctamente en la vida. Yo decía, wow, el libro de Robert Kiyosaki y otros libros ahí que son materiales muy buenos de literatura de cómo ser buen administrador. Y yo decía, Señor Jesús, Josué tal vez no se está dando cuenta todavía, o quizás sí lo entiende desde la edad que él está en su adolescencia, lo que él está formando en su vida, lo que está fundamentando, los pilares que le está poniendo a la vida para ser un buen administrador y como buen administrador poder prosperar y fructificar en la vida de la manera más correcta y con la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que prospera y nunca va a traer tristeza. Pero si lo hacemos al revés, ¿cómo me hago rico? A costa de a mí, ¿qué me importa? Hoy hay gente que está fabricando, está manufacturando riqueza, pero a costa de lo que sea, a costa de cualquier cosa. No me importa si el diablo se lleva a mi familia, no me importa lo que pierda en la vida, yo quiero riqueza. Pero cuando tienen riqueza, se dan cuenta que no tienen nada. Se dan cuenta que es vacío, que es hueco aquello. ¿Cómo necesitamos discernimiento? ¿Cómo necesitamos sabiduría? Yo creo que la voluntad de Dios es prosperar y es bendecir a sus hijos. Josué decía también ahora un 90% con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque le estoy dando el otro 10%. Pero cuando no le doy a Dios, me dejo un 100% sin la bendición. Pero es que quiero tocar un punto de ahí. Ese 90% también Dios nos da la sabiduría y Dios quiere que puedas discernir para que seas un buen administrador. Porque no se trata solo de Dios, yo te doy. Y como yo te doy, tú me bendices lo demás y voy a tener pero abundantemente. Es verdad, la promesa de Dios se activa, pero la palabra nos manda y nos enseña a que seamos buenos administradores, a que sepamos manejar muy bien todo lo que Dios nos da. Con esto te digo que necesitamos sabiduría que viene de Dios para poder gobernar o para poder dirigir bien. Y cuando necesitamos gobernar nuestra familia, papás, cuando hay que decirle sí, cuando hay que decirle no a un hijo, cuando hay que cerrar una puerta, cuando hay que abrir una puerta, cuando hay que abrirla un poquito, cómo es que hay que hablar, cómo es que hay que actuar, cómo necesitamos sabiduría. Y la sabiduría nos hace discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué tengo que estar matriculado en el gimnasio de Dios? Para ejercitar también el espíritu, para madurar, para gobernar y también para ejercitar el espíritu. ¿Cómo yo ejercito el espíritu? Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Mira lo que la Biblia dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, dice la palabra: no pierdas el tiempo. Espérense un momentito. Voy a ubicarme un momento ahí en el contexto. Pablo le está hablando a Timoteo de que se levantarán muchos engañadores, de que se levantarán muchos falsos profetas, de que se levantarán muchos enredando la palabra y cambiando el espíritu de lo que Dios está hablando. ¿No le parece que en estos tiempos como que se da mucho eso? Oiga, la palabra es sencilla, la palabra de Dios es sencilla, pero a veces aparecen unas tonterías o aparece gente hablando unas pseudo revelaciones que uno dice, ¿cuándo Dios en su palabra habrá hablado eso? Nunca.
¿Cuándo Dios habrá dicho eso a través de las verdades de la Biblia? Nunca. Y aparecen unas ideas. Yo no sé si hay gente que es que necesita protagonismo. Yo no sé si es que hay gente que necesita sentir que recibieron la última revelación. No, ya la revelación fue dada. La revelación es la bendita palabra que sale de la boca de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, para penetrar hasta el alma, para discernir pensamientos, intenciones del corazón. Y más allá de la palabra que sale de Dios, no hay otra revelación. ¿Por qué han salido tantas sectas en el mundo? Porque a lo que está en la palabra le añaden la revelación de Dios a sus vidas. Eso es mentira y eso es una farsa. Porque ya Dios habló a través de su palabra. O eso es como aquel también que viene y dice, en medio de una reunión o en medio de una administración: he aquí, pueblo mío, así te dice el Señor. Mira que yo te mando que te esfuerces. Oh, Dios está hablando, el Espíritu está trayendo una palabra a mi vida. El Espíritu está trayendo una revelación a mi corazón. Oh, recibe. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y yo tal vez estoy por allá escuchando y deseo como meterme en esa palabra y decirle: suave, suave, yo le ayudo. Yo termino diciéndole la otra parte: porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No es una revelación que la persona está recibiendo, es palabra viva. Ya está en la Biblia. Entonces no vengamos a que es una revelación. Ya fue revelado. A veces la vestimos de mucho misticismo cuando ya Dios lo habló. Ahora Dios habla con palabra de ciencia. Dios habla con palabra profética. Dios trae algo fresco a los labios del profeta. Dios trae algo fresco a los labios de la persona que tiene el don de ciencia. Pero eso que Dios habla nunca se va a salir del fundamento y de las verdades que están en su palabra. Pero bueno, resulta que Pablo viene y le dice a Timoteo: tienes que tener mucho cuidado, porque andan muchos así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí es donde viene el discernimiento. Y ahí es donde dice la Biblia. Ahora sí, Primera de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8, la palabra dice: no pierdas el tiempo. Es decir, no despilfarres tu tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Así lo dice la Biblia. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate, di conmigo: entrenarme. ¿Cómo yo me entreno? En la presencia de Dios. ¿Para qué? Para no andar metido en cuentos, para no andar metido en chismes, para no andar, y vieron la revelación y ahora sí Dios habló y entonces no era verdad lo que decía el pastor, y entonces ahora como Dios habló, Dios dijo esto y a veces andamos detrás de modas, a veces andamos detrás de qué palabrita me dicen. A veces andamos detrás de qué me hablan al corazón. Yo necesito una palabrita de bendición. Vea las verdades de la Biblia. Cuando vas a la palabra, cuando vas a la Biblia, ahí hay una palabra de bendición que va a provocar algo grande, transformador y poderoso para que tu vida pueda cambiar por el poder del Espíritu Santo. Pero a veces los seres emocionales andamos detrás de emociones para sentirnos bien. No, ahí está la palabra revelada. Y dice la Biblia, viene el otro versículo, el verso 8, y dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. La Reina Valera del 60 dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo tiene contentamiento. Entonces muchos que abren sus labios sin revelación dicen: ven, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, eso es malo, eso es perder eso no es lo que la Biblia está diciendo. Me gusta esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, porque lo aclara muy bien cuando dice: el entrenamiento físico es bueno. Y es importante que nosotros nos entrenemos físicamente, que cuidemos nuestro cuerpo. Pero antes de cuidar el cuerpo, hay que cuidar el espíritu.
Antes de darle nosotros a nuestro cuerpo buen entrenamiento, asegúrate de que tu espíritu ya está ejercitado. Asegúrate de que te has alimentado espiritualmente. Asegúrate de que la sumisión a Dios, de someterte a Él, va a prometer, como dice la palabra, mayores beneficios en esta vida y en la vida que viene. Dios te quiere bendecir en todos los caminos, pero tienes que tener discernimiento, y el discernimiento se logra cuando yo me ejercito ante todo espiritualmente, matriculado en el gimnasio de Dios. Ahora, rápidamente, te voy a mencionar 5 cosas. 5 cosas que yo debo de ser para avivar el discernimiento. 5 cosas que debo de ser para avivar el discernimiento. ¿Cuáles son esas 5 cosas que debo de ser para avivar el discernimiento? Di conmigo: sa, se, si, so, su. Vamos, 1, 2, 3. Ahí en tu corazón los que están presentes. 1, 2, 3. Sa, se, si, so, su. Los que están en casa pueden decirlo fuerte. Vamos, 1, 2, 3. Sa, se, si, so, su. Esas son las 5 cosas. Que Dios los acompañe. Esas son las 5 cosas que yo debo de ser para avivar el discernimiento. ¿Qué debo de ser? Sa, se, si, so, su. Dilo conmigo otra vez. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. ¿Qué debo de ser? Esas 5 cosas. Número 1, ser sabio. Ese es el sa. Debo de ser sabio. Proverbios capítulo 2 verso 6 dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. El Señor concede, ¿qué cosa? Sabiduría. Quiero sabiduría. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? La fuente de la sabiduría es Dios. La Biblia dice: es de su boca que provienen el saber y el entendimiento. Yo necesito todos los días para avivar el discernimiento, para tener discernimiento espiritual. Necesito saber qué es lo que Dios habla a mi vida. ¿Qué es lo que Dios habla a mi corazón? ¿Cómo lo entiendo? A través de la palabra. ¿Cómo lo entiendo? Alimentándome espiritualmente, creciendo en el Señor. Esa es lo primero que debo de ser. Debo de ser sabio. Número 2, ¿qué es lo segundo que debo de ser? Debo de ser sensible a la palabra. Debo de aprender a ser sensible a la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? De mis versículos preferidos en la Biblia. Ese está en mi top 3. Todos, yo me imagino que todos tenemos versículos preferidos en la palabra, ¿sí o no? Sí, para mí mi versículo preferido es 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Ese es mi versículo preferido de la Biblia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a Henry. Vaya ahora en casa y va a ver que ahí dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a, y te vas a asustar porque vas a ver ahí tu nombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a nosotros los hombres nuestros pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Wow, ese versículo para mí encierra toda la obra redentora de la cruz en Cristo. Ese versículo encierra todo lo que es el amor de Dios para mi vida, y ese versículo encierra todo lo que es el propósito de Dios para mi vida. Lo que Cristo hizo en la cruz por mí, lo que Dios me amó a mí, lo que Dios reveló y mostró por amor a mí, y lo que Dios me comisionó, que yo fuera embajador en nombre de Cristo Jesús. Versículo preferido para mí, Juan 3:16 también. Ese yo sé que todos se lo saben de memoria, y si no te lo sabes de memoria, que el Señor te reprenda. Y si eres un viejo, una vieja espiritual, y no te sabes Juan 3:16, di: Señor, qué vergüenza, hoy no duermo, hoy no duermo. Es más, en el nombre de Jesús, que se te vaya el sueño, si no te has aprendido Juan 3:16 de memoria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Josué capítulo 1 verso 8, ese está como en mi top 3 de versículos preferidos. ¿Qué dice la Biblia ahí? Se lo leo en esta versión: estudia constantemente. ¿Estudia cómo? ¿Estudia cómo? Constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Señor, yo quiero que tú me prosperes. Señor, yo quiero que me vaya bien en todo lo que haga. ¿Me puedes conceder eso? Señor, puedes concederme que me vaya bien. Señor, puedes concederme que yo sea prosperado. Un momento. ¿Qué dice la Biblia? Voy nuevamente con el versículo. Que el Espíritu traiga discernimiento a tu corazón de qué es lo que Dios dice y cómo el Señor quiere enseñártelo. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuál es el punto? Debo de ser sensible a la palabra. Número 3, ¿qué cosa debo de ser? Debo de ser sincero de corazón. Tengo que tener un corazón sincero. Mateo capítulo 5 verso 8. La palabra dice ahí: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que tienen. Ahora, cuando dice la Biblia, los que tienen un corazón puro, otra traducción o varias traducciones ponen un corazón sincero, porque Dios no busca una persona vestida de inmaculada. Dios no busca que sus hijos sean santulones. Dios no busca que sus hijos sean una manada de religiosos. No, más bien Dios abomina eso. Si algo abominaba a Jesús, era esos fariseos religiosos. Solo dogmas, solo estructuras, solo imposiciones, solo queriendo mostrar una imagen de nosotros los santos. No y no. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es un corazón sincero. Que no importa cuánto hayas tropezado en la vida, que no importa cuántos desiertos hayas pasado en la vida, que no importa cuántas veces en el camino de tu vida te hayas doblegado. A Dios le importa que te levantes, a Dios le importa que vayas adelante fuerte, a Dios le importa que nada te doblegue, y que si en algún momento hay algo cojo en tu vida, no te saque del camino, sino que seas sanado por el poder vivificador del Espíritu, y que sigas adelante con tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, sin que nada te doblegue, sin que nada te derrote. Esa es la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No una manada de religiosos. Dios quiere un corazón sincero. Y la palabra dice, lo dice el hombre que dice: fui hallado excelente delante de Dios. No por ser un santulón o un religioso, sino porque su corazón se humillaba delante de Dios. David dijo: he sido hallado excelente delante de ti. Y David también dijo: el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Dios. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué busca Dios? ¿Y qué debo de ser yo para avivar el discernimiento? Sincero de corazón. Número 4, ¿qué debo de ser? Debo de ser sobrio. Debo de ser sobrio. La palabra sobrio significa despierto, avivado. Debo de estar despierto. Y hoy en día, en estos tiempos, muchos están dormidos. Y voy a decirlo así, aunque ese suene medio pandereta: el diablo ha puesto a dormir a muchos creyentes. El diablo ha traído a un dormitar a muchos cristianos. El diablo ha anestesiado la vida de muchos hijos de Dios. ¿Dónde diablos están metidos? Donde el diablo quiere tenerlos. Y donde ellos no tienen el discernimiento para saber que el diablo los tiene en ese dormitar. ¿Por qué? Porque al enemigo le interesa usar estos tiempos para alejar a muchos de las verdades de Dios. Iglesia, no es un tiempo para dormir, es un tiempo para despertarnos, es un tiempo para avivarnos.
Te voy a decir algo, hay una realidad con la pandemia. Debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios, debemos de movernos porque es una realidad que hay una pandemia. Hoy he andado enchaquetado y le voy a decir porque, bueno, ando enchaquetado. Pero he andado molesto, hoy he andado con una molestia en mi corazón. Una persona muy amada, que amo demasiado, que es parte importante en mi vida y en la vida de toda mi familia. No vive en el país. Buena hospedadora. Una señora le llegó de paracaidista porque es su gran amiga a hospedarse y nunca le dijo que andaba portando el COVID-19. Hoy esa persona amada está mal en un hospital internada por culpa de una señora irresponsable, para no decir otra cosa, que con tal de que la hospedara nunca le dijo nada en estos días atrás. Ahora esas cosas indignan, esas cosas enardecen y enojan. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es una realidad. Ya ahí el conflicto emocional, eso se queda de lado. Ese no es el punto. Para contarle, le cuento la historia para decirle que es una realidad que se está viviendo esto. Pero el enemigo ha usado la pandemia para que muchos cristianos se duerman, para que muchos cristianos la usen de excusa, para que muchos aún enfríen su fe y su relación con Dios. Y no podemos permitir eso en el nombre de Jesús. Debemos de ser sobrios. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, estén alerta, vamos, dilo conmigo, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es el gran enemigo? El diablo, no lo digo yo, lo dice la palabra, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que anda haciendo el enemigo. Hoy muchos cristianos parece que están jugando a la florcita, aquella de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Oro, no oro, oro, no oro. Leo la Biblia, no la leo. Estudio la palabra, no la estudio. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia. No, de todas maneras hace frío y ese frío debe de traer el COVID-19 y a veces nosotros somos los que le ayudamos al diablo. Mintiendo. Adán y Eva le ayudaron a Satanás. Eva le ayudó a Satanás, porque Satanás vino y le dijo en Génesis capítulo 1, el Señor les dijo: de todo árbol del huerto, de todo fruto de árboles del huerto van a comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no van a comer. Y cuando la serpiente, subordinada por Satanás, vino y se enfrentó a Eva y empezó a engañarla, Eva le dijo: no, Dios dijo que no lo viéramos ni comiéramos. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuándo fue que Dios dijo que no vieran el árbol? Nunca. Nunca Dios dijo que no vieran el árbol. Ellos eran los administradores, tenían que cuidarlo. Lo que no tenían que hacer era comer del árbol. A veces nosotros le ayudamos al diablo como diciendo: diablo, ¿verdad que si voy a la iglesia se me pega el COVID-19? ¿Verdad que sí? Diablo, ¿verdad que si abro las páginas de la Biblia es capaz que por ahí se ha metido ese virus? Y es capaz que toco la Biblia y es capaz que abro el teléfono para estudiar la Biblia en el teléfono. Ahora que es como la gran mayoría de que las personas vemos la Biblia en los medios electrónicos, es capaz que el teléfono se me contagió, pero no se me contagia para leer chismes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. El gran enemigo es el diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No lo ayudemos nosotros. Iglesia, tenemos que despertarnos. Tenemos que ser sobrios espiritualmente. Y número 5, sumiso al Espíritu. ¿Qué debo de ser? Debo de ser sumiso al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice: y no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Te voy a decir algo,
Y aquí me meto a algo doctrinal. El Espíritu Santo no se va a salir. Yo no sé por qué hay cristianos que se les sale y les entra el Espíritu Santo y es como un juego. La salvación no es un juego. El Espíritu no te sale, se te sale ni te entra, no. La Biblia lo que dice: no apagues al Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6 dice: no contristen al Espíritu. No apaguen al Espíritu. ¿Cuántos han apagado al Espíritu? Si has apagado al Espíritu, estás en casa, es el tiempo de que te despiertes en el nombre de Jesús. Estos días tenemos que sacudirnos espiritualmente. No podemos permitir que nada apague el Espíritu. Y los que estamos acá, no permitamos que nada apague el Espíritu en nuestra vida. Quiero que te pongas de pie. Levanta tus manos. Y para terminar esta reunión, dile: Señor, yo quiero ejercitar el discernimiento. Quiero practicar el discernimiento espiritual, Dios. No quiero dormirme, Señor. Señor, quiero alimentarme de tu palabra. Quiero matricularme en el gimnasio del Espíritu, Señor, para madurar espiritualmente y tener claro qué es bueno y qué no es bueno, qué conviene y qué no conviene, qué debo y qué no debo de hacer. Señor, para saber gobernar bien lo que tú me has puesto a gobernar, mi familia o una empresa o mi vocación laboral, donde tú me hayas puesto, Dios, para que me des la sabiduría. Quiero tener el discernimiento cada día. Y quiero, Señor, también tener discernimiento para crecer espiritualmente. Porque no me quieres como un niño, no me quieres como un bebé, Señor. Y quiero practicar estas 5 cosas. Hace si sosu. Señor, quiero practicarlas y tener sabiduría cada día para ser guiado por tu verdad, por tu Espíritu, Señor, y que en todo tiempo haga tu voluntad, que hacer tu voluntad sea lo que me agrade en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos sacudimos en el nombre de Jesús de toda blandez, de toda tibieza espiritual, de toda vida emocional, Señor, que andamos detrás de emociones, que andamos detrás de quien me da la mejor palabra, que andamos detrás de quien me hace sentir más emociones por las cosas del Espíritu. No, Señor, nada nos puede emocionar más que saber que Cristo dio su sangre en la cruz. Nada nos puede emocionar más saber que nos podemos levantar cada día y disfrutar tus misericordias y tu amor y ver el milagro de la vida y servirte apasionadamente, sin excusas, sin argumentos de nada, Señor, y entregarnos al maravilloso propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra. Queremos ser excelentes en todo lo que hagamos y queremos serlo para gloria y para honra y alabanza de tu nombre, bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Señor, que se aviven los corazones, que como dice tu palabra en primera de Pedro capítulo 5 verso 8, estemos alertas, seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hoy nos levantamos firmes, fuertes, Señor, sustentados y tomados y guardados y seguros bajo la cubierta del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, el que con poder ha vencido, el único hallado digno de abrir el libro de la vida y de desatar sus sellos, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy te damos gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Y yo bendigo cada vida y bendigo cada familia y cada persona que está con nosotros, Señor, para que sean guardados en todo tiempo y en todos los caminos de su vida, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.